discutimos si es menester aplicar la coerción para salvar el proceso. No discutimos aún si una persona es culpable y debe pagar con cárcel la conducta que ha cometido. Por lo tanto, siguiendo las enseñanzas de Roxin, mucho cuidado, porque tras una coerción que es provisional, como dice César San Martín, que es eventual y transitoria, no se puede pasar de contrabando una condena anticipada. Eso está bien para el amarillaje, que no sabe distinguir en lo que es coerción con sentencia. Para esos náufragos ignorantes que marchan papel blanco con tinta negra diciendo que a una persona la han condenado a 9 meses de prisión preventiva. Acá no tenemos, creo que ya han fallecido el insigne periodista Salazar de Caretas o el que comentó el caso Banquero. No tenemos especialistas en juicios como el New York Times o como Washington Post que saben de lo que hablan. Acá no. Aquí se cree que los jueces van a resolver porque un titular los pone contra la pared, mientras que lamentablemente en la persecución hay una amistad, un compañerismo, un intercambio de información para que lo que es una sospecha, una conjetura, una presunción se convierta ya en el martirio de un procesado para decir que ya es culpable y que pobre del juez que no lo condene. Por eso saludo las palabras del maestro Biestein, que ha dicho: nadie puede atreverse a decir que las sentencias o las decisiones van a salir de esta u otra manera, porque los jueces son el último valladar de la arbitrariedad. Si los jueces no nos protegen conforme a la ley, no hay derecho que valga. Mejor dejemos que la prensa sentencie y nos vamos todos a nuestra casa. Eso está muy mal. Y el maestro Asensio Mellado hace muy pocos días que ha dicho que cuando la ley señala que si se violan derechos fundamentales hay que excluir los indicios o hay que excluir el dato, se debe hacer, porque viene no por razones prácticas, sino por razones de defensa de la Constitución. ¿Qué es difícil? Sin duda. Que en este mundo en que hay tolerancia cero, endurecimiento punitivo, ¿es posible que nos dejemos ganar por la grita mediática? Sí, pero eso no quiere decir que eso es correcto. La democracia y la república solo sobrevivirá cuando los derechos fundamentales se protejan, así el cielo se caiga. Y los únicos que pueden hacer eso son los jueces, pilares de la democracia dentro del principio de la legalidad, no políticos, no legisladores, jueces que resuelven conforme a la ley o incluso declaran que esa ley es inaplicable por inconstitucional. Entrando al punto, señores magistrados, entrando al punto. Tengo aquí en mis manos el requerimiento de la Fiscalía, sobre lo que voy a hacer varias preguntas que ojalá me contesten. Contra mi patrocinada, una madre de familia, una mujer adulta mayor, a quien quieren arrastrar conjuntamente con su hija, porque una vez desasido del poder todos te atacan, mientras que cuando estás en el poder todos son tus áulicos. Ese viejo juego folclórico nacional está pasando con esta pobre mujer. Miren, señor magistrado, remito a la página 118 de este requerimiento fiscal. ¿Saben cuántos elementos de convicción dicen tener contra mi patrocinada? 25. 25. Hasta la página 120. Uno dirá, caramba, la situación está peleaguda. 25 cargos respaldados, o mejor dicho,
cargos respaldados por 25, es el elemento de convicción. Leámoslo y veremos que todos, absolutamente todos, se refieren a la historia patrimonial de mi patrocinada, que nosotros hemos entregado en declaraciones y mediante un escrito que espero se encuentre en la carpeta fiscal y haya sido hecho llegar a este honorable colegiado. Nosotros hemos dicho, la historia patrimonial es esta, empezó en tal fecha, se vendió tal y se compró tal. ¿Por qué? Porque los señores de la Fiscalía tienen la siguiente tesis, que el juez ha acogido. ¿Cuál es la tesis? Cómplice de lavado, modalidad de conversión. ¿Por qué? Porque usted, señor, abrió una cuenta en el BCP donde CaixaMark puso dinero y usted se lo dio a su hija. ¿No dicen que fue precisamente por razones políticas, del movimiento que aún no era partido, la confianza de una hija con su madre y efectivamente la entrega de todo lo que ingresó durante el año 2005? Hablan mucho de la OIF, pero no leen los informes. La señora solo recibió en esa cuenta para la actividad política del movimiento de su hija y de su yerno en el 2005. Y acá hemos ventilado básicamente del 2006 para adelante. Pero como que hay que perseguir a la familia, porque estamos regresando a las peores épocas del derecho penal. Ya no eres responsable o sospechoso personal, tus padres, tus hijos, tus allegados y hasta tu sociedad. A eso hemos llegado. A esa desnaturalización del derecho penal, de perseguir a padres e hijos, allegados y hasta vecinos, los más oscuros momentos del derecho penal que denunció Luis Jiménez de Azúa. A eso hemos llegado. Y la cereza en el pastel. Para eso me arrodillo ante colaboradores eficaces. Individuos maliciosos y malvados que negocian prebendas, beneficios a cambio disque de información y los convertimos en héroes. Resulta que ahora el Estado debe inclinarse ante estos individuos. Oiga, señores, en Estados Unidos ya hay información e investigación en la Universidad de Texas que señala que el plea bargaining, esto de los colaboradores, es una desgracia para el foro y explica los 2,5 millones de internos que hay en Estados Unidos a un costo de 85,000 millones de dólares cada año. ¿Qué dicen los estudios? Que de cada 10 condenados que han aceptado el plea bargaining, por lo menos 4 eran inocentes. Por lo menos 4. Oiga, uno dirá, Pepe, Estados Unidos, este abogado está hablando de Estados Unidos, hablo en Perú. ¿Cuántos terroristas condenados, entre comillas, fueron liberados por ese indulto para inocentes? 745 en diversos gobiernos. ¿Qué? ¿Eso no cuenta? Los colaboradores eficaces no se equivocan, no son mentirosos, no son malvados que pueden llevar a la cárcel a los ciudadanos. 750 según información del Ministerio de Justicia. También tenemos lo nuestro, agregando los jueces sin rostro y los fiscales sin rostro. 750 personas pudriéndose en la cárcel gracias a los colaboradores eficaces. Es jugar con veneno, es riesgosísimo y por eso la ley pide tantos candados, comprobaciones, porque cualquiera puede hablar y desgraciar a otro ser humano. Muy bien. Digo, en esta petición del fiscal, 25 elementos de convicción, no hay uno solo referido a que la señora, mi patrocinada, esta mujer, adulto mayor,
que su única desgracia es tener una hija, que ha tenido un significado político, su única desgracia, como si los padres tuvieran que cargar por la orientación política o la ejecutoria política de los hijos o viceversa. Basta ya de ese derecho penal de autor o derecho penal del enemigo. Bueno, en estos elementos de convicción no hay absolutamente nada que nos diga que se va a fugar o que va a entorpecer la acción de la justicia. Yo invito a que se me diga, no, está en otra parte. Oye, en otra parte, que no saben redactar un documento donde dice elemento de convicción, se coloca aquello que son de cargo. ¿Y sabe qué? Se han atrevido a poner como elemento de convicción de cargo. Ya eso es el acabose. La declaración del segundo esposo de la señora, un general retirado del ejército, que más bien explica que conjuntamente con su señora, porque el primer marido falleció lamentablemente, y habiéndose casado ya el 14, conjuncionaron sus patrimonios, porque no eran menesterosos, trabajaban, habían laborado uno en el ejército y la señora hasta ahora sigue haciendo servicio de movilidad y transporte, como muchas mujeres peruanas. ¿No? Señala el señor que adquirió finalmente la última casa con su ahora cónyuge, Loma Hermosa, en Surco, por $400.000, ¿no? Explica, y algo interesante, dice, todas esas operaciones se bancarizaron y se pagaron con cheque de gerencia y el número está en la escritura pública. Y la fecha. No hay una sola operación patrimonial inmobiliaria que no esté respaldada en cheque bancario no negociable con el número, la fecha y el banco. ¿Pero qué dice la Fiscalía? No, eso lo han comprado con la plata de Caizamaco, con otra plata sucia. Sí, pues, la gente no es tan tonta para incurrir en aquello y darse el trabajito, pues, de juntar el dinero, bancarizar, comprar y vender de esa manera, como vamos a explicar después. Entonces, y empezamos. ¿Y saben quién salvó al fiscal? De este hierro mayúsculo de no haber señalado elementos de convicción que se refieran al peligro procesal y solo a la historia patrimonial que nosotros los que hemos generado entregando las copias de los cheques, las escrituras y el fiscal pidiendo los reportes de registro públicos. El juez. El juez le dijo, no señor, pero ahí están las agendas. No señor, pero ahí están los colaboradores eficaces. Oiga, ¿quién es juez ahí? ¿Cómo es posible que litiguemos con dos fiscales? Yo invito a que se vea la audiencia y sobre todo se vea, ¿no?, la decisión oral. Me interesa, me gusta mucho que los jueces resuelvan oralmente, pero que al resolver oralmente cumplan tarea de juez y no de fiscal. Y no saquen las castañas del fuego al fiscal, porque ese no es el papel del juez. El juez es el último valladar de la arbitrariedad. Y resuelve así el cielo se caiga, así el fiscal no tenga la razón. Pero bien, ¿por qué? Porque el llamado peligro procesal, que está, ¿no es cierto?, más adelante, en la página 122, ya vimos los elementos de convicción que nada dicen sobre eso. En el 122 se dice, bueno, pero como la señora tiene recursos económicos, $50.000 soles, más o menos 14.000 y tantos dólares. Punto. Oiga, pero ¿habrán visto su declaración? Declaración que está en el anexo 1, estos ladrillos que nos ha mandado, 5 ladrillos que nos ha mandado la Fiscalía, ¿no? En el anexo 1 pues está la declaración de la señora, y después más adelante también, donde la señora dice, sí, me ganó la vida haciendo movilidad de estudiantes, otras movilidades, durante mucho tiempo
hemos trabajado conjuntamente con mi finado esposo, hemos adquirido bienes, los hemos vendido. Y así explica toda su historia salarial. Ella gana en su actividad 3.000 soles al mes, en esa actividad de transporte. Pero eso no se toma en cuenta. Simplemente se hace referencia a la declaración, pero nada más. Entonces, viene lo siguiente, y ruego, o trataré de ser más breve. Fíjense, señores, una medida de coerción se aplica cuando es necesaria. Si no es necesaria, ¿a qué vamos a seguir martirizando al pobre investigado que ya está bastante preocupado por enfrentar un caso? ¿A alguien le gustaría ser investigado? A nadie. Y si no es necesario, ¿le gustaría que además le impongan restricciones? Tampoco, incluida caución u otras cosas. Miren, señores, ¿saben cuánto dura este proceso? ¿Un año? ¿Algunos meses? 7 años. 7 años. Y recién estamos en el pórtico. Ni siquiera hemos dado un paso más adelante. Estamos en la puerta. 7 años, señores. Y mi patrocinada yendo a declarar, respondiendo, entregando documentos, contratando a su abogado. 7 años de penuria. Nos hemos vuelto rocas para no sentir compasión por un procesado que durante 7 años tiene que ir y volver y preguntarse qué será de mí. Por favor, no veamos papeles, veamos seres humanos detrás de cada expediente, como decía Jeremías Bentham. 7 años. Y yo he querido compararlo con el caso más difícil y complejo del mundo, los juicios de Nuremberg. ¿Saben cuándo se empezó a preparar el juicio de Nuremberg? En agosto de 1945. ¿Saben cuándo se falló? En diciembre de 1946. Nuremberg apenas duró 1 año y algunos meses para llevar al castigo a los más malvados gestores de la Segunda Guerra Mundial. Nuremberg. Acá tenemos el caso de una modesta madre de familia, 7 años. Rompimos el récord. ¿Y quién ha pagado eso? Nosotros, los impuestos. Como acá no se hace sumas y restas para saber cuánto se invierte en justicia, ¿no? Tenemos 7 años de horas hombre, fiscal, abogado, juez. 7 años. Y la pregunta es, y en la diligencia preliminares a la señora le dijeron no salga del país, o cosa por el estilo, o le incautaron algo, o establecieron restricción? Ninguna. ¿Y por qué ahora sí debemos suponer que hay necesidad? Si durante 7 años no ha habido necesidad de la coerción. Muy bien. Entonces, resumo. Teoría del fiscal respaldada por el juez. La señora madre de la primera dama, una adulta mayor, viuda y ahora con nuevas nupcias, ¿no? Es cómplice de lavado por conversión. ¿Por qué? Porque abrió una cuenta corriente donde llegaron los aportes para el movimiento de su hija y ella se los entregó. Cómplice de lavado. La señora sabía, en el supuesto negado, que era dinero ilícito. Tenía relación con la empresa privada, no pública. O sea, porque el fiscal cree y dice, no, este dinero de Venezuela, ¿no? Maduro, Chávez, ¿no? Ya convirtió la empresa Caizamac en empresa pública. ¿En qué documento está que es empresa pública? Ahora dicen una demanda. Y yo digo, ¿las empresas privadas no son demandadas por el Estado o por cualquier contratante? Una demanda. Tan mal estamos en derecho civil. Una demanda significa que la naturaleza de la empresa prestataria se convierte en la prestamista. Bueno, pues hasta ahora nadie ha podido demostrar, nadie, y es necesario en cuestión de lavado, que por lo menos hay una mínima referencia, nadie ha podido demostrar que ese dinero
sea público o ese dinero sea de una empresa no privada, y su representante también. Doctor, le hago recordar que ya está 20 minutos en el uso de la palabra. 3 minutos, doctor, y concluyo. Termine. 3 minutos. Entonces, la señora se limitó a abrir una cuenta corriente para una cuenta de ahorros en dólares para que lleguen los aportes de CaixaMac, empresa privada, para su hija que está en un movimiento porque todavía no era ni partido, estoy hablando del 2005. Y todo ese dinero se lo entregó, ¿no? Y ahí viene la cuestión del préstamo, y ahí viene la cuestión de los honorarios, porque en algunas otras oportunidades, como ella hizo 3 depósitos, ¿no? Da esa explicación. Dinero que su hija le pidió que se lo deposite por su remuneración y otro por un préstamo que le había dado. Cuando le preguntan la segunda vez, ella explica que sí, efectivamente ha sido en CaixaMac, porque eso está registrado y está establecido, ¿no? Y entonces, veamos, y con esto concluyo, la historia salarial, pero sobre todo la historia patrimonial. Miren, señores, todo está en escritura pública, todo consta en escritura pública. En todas ellas constan cheques de gerencia debidamente expedidos por un banco y pagados. Muy bien. ¿Dónde empezó todo? En Sumacpacha, Lurín. 5.000 metros cuadrados, que ahora cuestan $150 por metro cuadrado. La señora, que con su finado esposo habían comprado para su hijo primogénito Ángel Heredia, retoma la propiedad para poder venderla, luego de que ya su esposo murió, estamos hablando ya del 2011, y la vende al hijo de un señor dedicado a las cuestiones inmobiliarias, un señor Serna. Está en la escritura del 13. Vende la señora, ¿cuánto? A 200.000. El propietario actual de Sumacpacha tendría hoy, si vende ese bien, una ganancia enorme. Hoy vale más de $500.000. En su oportunidad pagó solo 200.000. Y dicen, no, pero como la señora le compró a su hijo a 9.000. Porque los padres lo compraron para el hijo primogénito al comenzar la década del 2000. Y luego, cuando el padre muere, el hijo no le va a vender pues a la madre a $200.000, ¿no? ¿Dónde estamos, por favor? Los que conocemos algo de relaciones familiares sabemos que eso ocurre. Y entonces, mi madre viuda tiene derecho a que yo le entregue el bien que con mi padre adquirió para mí. Por supuesto, yo se lo donaría. Pero ahí simplemente ponen el mismo precio en que el hijo compró, 9.000 soles. Pero eso no era el valor ya de esa fecha, cuando lo vende la señora Sumacpacha. Agrupación que hasta ahora existe. Vayan a Lurín, en Lurín está ahí. Terrenos de primera. Muy bien. Ahora $150. Con esos 200.000 señores, compran también a la inmobiliaria del señor Serna, ya no al hijo, porque está en el rubro, un departamento, ¿no? Compran un departamento en el segundo piso en Castrat, porque junto está la casa, la sucesión que dejó con el marido primero. Pero, porque ya son adultos mayores, buscan otro bien de primer piso, que es Loma Hermosa. Y el predio que tuvieron en Fernando Castrat, que habían adquirido, con lo que vendieron Sumacpacha casi simultáneamente, y la escritura lo dice, la señora comprará a Fernando Castrat una vez que venda Sumacpacha completamente, y efectivamente lo hace en junio del 13. Entonces compran Castrat y buscan una propiedad en primer piso, porque ya no pueden subir escaleras, Castrat está en segundo piso. Y al señor de la inmobiliaria le vuelven a vender el departamento. Le dicen, señor, cómprenos nuestro departamento, le hemos hecho algunas mejoras, un poco más de lo que pagamos, y con eso ellos compran Loma Hermosa. ¿Dónde está la plata del extranjero? Dios mío, bendito sea el Señor. No hubiera habido necesidad pues, de todo ese
compra, venta, etcétera, de un departamento. No, es que el que compró su Macpacha por 200.000 era un chico de 20 años. Oiga, señor, él es el hijo de un señor dedicado a la inmobiliaria. Y el señor que compra también el terreno que vendieron es un señor de inmobiliaria. Y ahora los señores solo tienen su domicilio en esa casa de primer piso. Ahora bien, ¿ha obstruido ha entorpecido la actividad probatoria de mi patrocinador? No, porque cuando ha declarado ha dicho lo mismo, en el sentido que sí, ha hecho esos depósitos y que hubo, ¿no?, entregas de Caisamag que ella entregó todo a su hija. El cobrador eficaz, señor, ese que ha entregado un documento falso, ¿ya?, que consta en los anexos, en el anexo 1 del señor fiscal. ¿Saben qué dice este caballero? En principio se refiere al 2006, ¿eh?, no al 2005, que es lo de Caisamag. Pero de todas maneras, dice que trajo plata en su mochila, por carretera, no tomó avión, por carretera, y entró ilegalmente al Perú. Lo dice con todas sus letras, ilegalmente al Perú. ¿Podemos creer en alguien que hace eso? Y además, no ha dicho, eso se depositó en Caisamag o cosas por el estilo para que se vincule con mi patrocinada. Por eso, señores, si la historia patrimonial acredita, por el contrario, cómo compró y vendió inmuebles mi patrocinada, tomando en cuenta su primer esposo, que era un menesteroso, era gerente del Banco Industrial, de su último esposo, una vez fallecido el primero, general del Ejército, con su pensión y con sus intereses patrimoniales, y los dos han comprado la casa última esta que les menciono. ¿Cómo es posible que, estando así las cosas, se pretenda cargarle malas tintas a esta pobre mujer, no adulta mayor, cuya única gracia es ser madre de una persona que tiene actividad política? Yo ruego, señores magistrados, que evaluando claramente los elementos de convicción, los descargos y esta historia patrimonial que está aquí, ¿no?, y que el juzgado lamentablemente no corrigió, porque la tesis del fiscal, ¿sabe cuál fue? No. ¿Cómo me vas a querer acreditar con una escritura del 15 algo que compraste el 14? Uy, todo el mundo dijo, claro, pues este es un ignorante, ¿cómo va a pretender que no es así? Y nosotros le mostramos que en la escritura del 15 el acto jurídico es del 14. Y los cheques son anteriores a la compra última de la Hermosa. Pido la revocatoria, considero que no es necesario una caución ni restricciones para una persona que durante 7 años ha sido leal en el ámbito procesal. Gracias.